Fase 4. El poder como política y la política como poder. Decolonialidad. Para Latinoamérica es el desprendimiento, la ruptura de los lazos eurocéntricos del poder, es decir, la separación del sistema europeo y la creación de un sistema de poder propio y la exaltación de las identidades culturales tradicionales ancestrales. La decolonialidad es también una fuerte crítica a todos los grupos que hicieron parte de la colonialidad. Despatriarcalización. Es el cambio o la transformación del sistema patriarcal en el cual todos los sistemas de poder, desde la familia en adelante, eran completamente dominados por varones. Esto fue impuesto en la época de la colonia. Podemos decir que la despatriarcalización es un proceso de liberación de la mujer, las cuales buscan su independencia a partir de la toma de decisiones políticas mediante el acceso a los espacios jerárquicos de la sociedad. Transmodernidad. La transmodernidad es una perspectiva teórica, metodológica y ética de Enrique Dussel, la cual tiene como fin desligar a Latinoamérica del proceso de dominio global instaurado en el sistema de un mundo moderno y capitalista dado en el colonialismo europeo a comienzos del siglo XVI, el cual pretendía implementar su sistema de poder, de saber y ser. Transmodernidad, en palabras sencillas, no es más que darle importancia y rescatar las tradiciones sociales y culturales latinoamericanas y la construcción de un sistema de poder propio, dejando de lado todos los sistemas y costumbres impuestas por el eurocentrismo. Decolonialidad en México. México en el último año quiere avanzar radicalmente en el proceso decolonial. Para esto plantean un plan donde se reestructura la educación básica mediante un plan llamado Nueva Escuela Mexicana, donde se pretende orientar los planes de estudio y los libros de texto. Con este plan se busca rescatar conocimientos, saberes, formas de organización de las relaciones sociales, las cuales han sido transgredidas por el colonialismo y la modernidad. Se busca reivindicar el conocimiento ancestral y abrir paso para diversas formas de saber, los buenos usos y costumbres que enriquecen a la nación. Dentro de los procesos de colonialidad en México en el año 2021, el día 12 de octubre, que era conocido como el Día de la Raza y que en las escuelas se enseñaba como el descubrimiento de América, pasó a ser el Día de la Nación Pluricultural. Movimientos de mujeres en México. La primera ola del feminismo en México se gestó en Yucatán y continúa con la creación de clubes feministas en toda la República. Estos clubes estuvieron dirigidos por mujeres como Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo, entre otras, y así se logró celebrar el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, el cual fue organizado por la profesora Consuelo Zavala. A este congreso asistieron unas 700 mujeres, en su mayoría profesoras, y el tema que se trató principalmente fueron los de la educación, la ciudadanía política de la mujer y los derechos reproductivos y sexuales. En una segunda ola, el feminismo mexicano ejerce presión para que se les conceda el sufragio activo y pasivo. Este logro se alcanzó en 1953 durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. La tercera ola estuvo marcada por el derecho a decidir sobre la reproducción. También se empieza a enfatizar en la desigualdad de beneficios salariales, profesionales y políticos en detrimento de las mujeres. Movimientos femeninos más relevantes en México. Encontramos el movimiento Mujeres en Acción Solidaria. Su importancia radica en ser el primer grupo feminista autónomo de México. Se conformó por mujeres de todos los niveles. Su enfoque era estudiar y analizar la situación de la mujer e informar a las demás. Esto se dio en el año de 1971. Las Libres es una organización feminista de México iniciada en el año 2000. Tiene alcance internacional y está enfocada en garantizar los derechos humanos de las mujeres de México y Estados Unidos. Desde 2022, esta organización encabeza la primera red transfronteriza entre México y Estados Unidos de acompañamiento para la interrupción del embarazo.
Esta organización se dio a conocer por haber logrado la libertad de 7 mujeres que tuvieron un aborto espontáneo y fueron equivocadamente puestas en prisión por el delito de homicidio en grado de parentesco. Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización promovida por el Partido Comunista Mexicano. Este grupo fue fundamental en la lucha por el voto y la extensión de la alfabetización e incorporó a las mujeres a la lucha política. Este frente logró crear el Consejo Nacional del Sufragio Femenino. También realizó una intensa campaña para reformar el artículo 34 de la Constitución a fin de que fueran reconocidos los derechos políticos de la mujer. Esta reforma se logró en 21 estados, pero el Congreso de la Unión no lo aprobó por miedo a que las mujeres se sumaran a la oposición derechista. Despatriarcalización en México. En México ha sido difícil el proceso de despatriarcalización, ya que está muy arraigado el sistema patriarcal convirtiéndose en una sociedad machista. Sin embargo, la lucha de las mujeres por despatriarcalizar el Estado y alcanzar una verdadera democracia con equidad para todos no ha sido en vano. La primera acción de despatriarcalización en México fue la organización de mujeres en colectivos para exigir sus derechos. Uno de esos primeros logros, sin duda, fue la obtención del derecho a votar y ser votada en el año de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán. En 1953, en la presidencia de Adolfo Ruiz, se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución y se le otorga a la mujer la plenitud de los derechos ciudadanos. Primeras mujeres elegidas para cargos políticos, dando inicio a la despatriarcalización. En el ámbito federal, 1952, Aurora Jiménez de Palacios es la primera diputada federal. En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia son las primeras senadoras. En 1988, Rosario Ibarra, primera mujer postulada como candidata a la presidencia de la República. En el ámbito local, en 1923, Elvia Carrillo Puerto es la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el quinto distrito en el estado de Yucatán. En 1923, Rosa Torres es la primera mujer regidora en Mérida, Yucatán. En 1938, Aurora Mesa Adraca es la primera mujer presidenta municipal en Chipalcingo, Guerrero. En 1979, una mujer accede a la gobernatura en el estado de Colima. Más acciones de despatriarcalización en México. Para el 2003 vemos que la participación de la mujer en el proceso electoral es mucho más alta que la de los hombres. La ley de cuotas para el 96 se establece que no más del 70% de legisladores podía ser del mismo sexo. En el 2008 se estableció que los partidos deberían postular al menos un 40% de mujeres. En el 2012 se impuso a los partidos la paridad de género, obligándolos a postular el 50% de fórmulas compuestas por mujeres. En 2014 la paridad de género fue elevada a nivel constitucional. ¿Considera relevante la transmodernidad para comprender las nuevas demandas del sistema político? La transmodernidad, vista como el desligue de la modernidad y del colonialismo, sin duda es de gran relevancia para comprender el andamiaje de las demandas del sistema político, el cual es un sistema propio basado en los saberes ancestrales de la región, pero sin dejar de lado o rechazando del todo el pensamiento científico, pero sí rechazando la propuesta de no aceptar ninguna otra forma de conocimiento y dando por sentado solo el saber científico. La transmodernidad es la articulación entre la filosofía moderna y la filosofía crítica, sin importar si es latinoamericana o europea, iniciando un nuevo sistema, un nuevo pensamiento filosófico y político libre. La pretensión de Dussel es un tipo de ontología que da cabida a la pluralidad de culturas. Esto significa desechar el universalismo para concebir un pluriversalismo, muchas universalidades, desde lo análogo, la analéctica, hacia un diálogo que permita construir una nueva tierra, en la que sería superado el capitalismo, el eurocentrismo y el colonialismo. Para Dussel sería una nueva edad del mundo,
Como vemos, para Dussel, la transmodernidad es el paso a la pluralidad de culturas, donde se supera el colonialismo y todo lo que éste conlleva, siendo más éticos y abiertos a la diversidad como una forma de organización. Efectivamente, la transmodernidad es muy importante, ya que es, como lo decía, es la articulación de pasar del sistema colonial a la descolonialidad. Esta ha sido mi exposición para la fase 4. Muchísimas gracias.